¿Cómo le va? Acá estamos nuevamente con este ciclo de entrevistas que hemos iniciado la semana pasada. Vino por primera vez Rodi Aguiar, el secretario general de ATE, y hoy vamos a continuar con un entrevistado muy importante, un gran compañero, un gran luchador, que es secretario general de uno de los sindicatos más importantes de la Argentina, pero que probablemente poco sepamos los argentinos de cómo es la representación, qué tiene que ver con la economía ese sindicato. Y me parece importante que un dirigente como el compañero Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros, que tiene un nombre más largo, que ahora yo se lo voy a dejar a él para que lo diga, porque es la Federación de Aceiteros, pero también tiene otra denominación más detallada. Así que bueno, le damos la bienvenida a este espacio, a este intento de programa de streaming que decidimos llamar Hablemos de otra cosa. Así que bueno, Dani, bienvenido. Gracias, Pablo, por invitarme. Bueno, arrancar con eso, ¿no? ¿Cómo se llama el nombre? Desmontadores. Desmontadores, sí, es Federación de Obreros y Empleados de la Industria Oleaginosa y Desmontadores de Algodón de la República Argentina. ¿Y qué hacen ustedes, los trabajadores aceiteros, para reducirlo, ¿no? Para no llamarlo con todo el nombre de la federación? ¿Cuál es la tarea concreta que hacen en las aceiteras, por ejemplo? Mirá, nosotros representamos a trabajadores y trabajadoras de las dos industrias, una que hace aceite comestible en el país y la que exporta, la agroindustria, la que se le llama las multinacionales agroindustriales, que exportan el aceite de soja, el pellet, la harina, todos los derivados de la soja. Incluso en algunas empresas tenemos también la fabricación de biocombustible que se hace con el aceite de soja. Y después también están los compañeros desmotadores, que son los del desmote de algodón, los que están en el norte de Santa Fe, en Formosa, en Santiago del Estero, en Villa Mercedes. Ahí también tenemos desmote. Que en su momento ellos fueron uno de los iniciadores de esta organización, conjuntamente con compañeros aceiteros, en donde ellos utilizaban la semilla del algodón para hacer aceite. Pero sí, por eso estaban con nosotros. Claro. Che, Dani, y en realidad están extendidos en gran parte del país. Entonces, yo pensaba que más que nada en la provincia de Buenos Aires y en el cordón industrial de Rosario. Ahí está el fuerte de ustedes. Sí, ahí está el polo sojero, tanto el nuestro como el de los compañeros del SOEA, que están fuera de la federación de hace 40 años, pero que negociamos paritarias juntos y algunos otros temas puntuales que nos unimos hace 5 años que estamos trabajando ininterrumpidamente. El 90% de la molienda del país, de la agroindustria, sale desde Timbúes hasta Arroyo Seco. Incluso tenemos una empresa, Bunge, en Ramallo. En 80 kilómetros está toda la mayoría de la producción en esa zona, en Santa Fe. Y eso es un lugar en la economía muy importante de la Argentina, porque el tema de las aceiteras y las exportaciones de aceite y todo esto es una fuente de ingresos impresionante, ¿no? Históricamente siempre fue un polo industrial muy grande, que en su momento, te digo, en los 60, en los 70, en los 80, predominaban las acerías. Somisa, claro, que hoy es Acindar, entonces. Sí, Acindar, había varias, y las petroquímicas que estaban en Puerto San Martín, que están al norte de Rosario. Bueno, hoy son la agroindustria. Hoy la agroindustria representa el 25% de divisa que le entra al gobierno por exportación son de las aceiteras, de esas aceiteras. O sea que eso es, además, es una gran ganancia para los dueños.
Sí, siempre fueron rentables, pero es más una ganancia para el gobierno que incluso para las empresas. ¿Sí? Y claro, porque recaudan todas esas empresas. Yo te digo, el 25% del total del derecho de exportación salen de esas empresas. Por eso siempre están que le piden un adelanto, ¿viste? Que por ahí le dicen que le adelanten la liquidación, que le liquiden la soja, que le liquiden lo de las exportaciones, y bueno. O sea, que son como las se refiere a esas empresas. Parecido a lo que son las exportaciones, la retención en el campo, ¿no? Claro, menor, eso, menor, sí. Sí, y no, Milei, no, menor no. Ellos tienen la misma retención, tanto las que procesan la soja como el que, por eso está el reclamo de esta empresa hace muchos años, de que haya un diferencial, ¿me entendés? Para que vos, no es lo mismo exportar la soja en grano que exportar la soja con su producto, que ya está procesada. Claro. Aparte de generar más trabajo, no es lo mismo que llegue al puerto y se vaya la soja, como viene ocurriendo estos últimos años, o se ha incrementado, producto que China compra mucho más la soja que los subproductos, que la elaborada. Bueno, lo que venimos reclamando siempre, el hecho de que se procese la materia prima en nuestro país o se industrialice, va a haber mucho más trabajo. Entonces, bueno, pero evidentemente mucha importancia no le dan a la industrialización. No. Este gobierno tiene una política en realidad orientada. Sí, recaudadora, pero tampoco no tiene mucha idea de cómo recaudar más, porque eso sería recaudar más, que haya más trabajo, que haya trabajo. Es que este país da mejor pago. Da tanto que con lo que roban les alcanza. Siempre quieren más, pero en realidad no tienen mucha idea de hacer gobierno. Porque si vos me decís que eso que recaudan lo van a volcar en ayuda a los jubilados, a la salud, a la educación, están en contra de todo eso. Están en contra de la educación pública, están en contra de la salud pública. Trabajan en el Estado, pero no les interesa que el Estado esté presente. No, están adentro del Estado, como dice el presidente, es un topo para destruirlo. Pero para destruir no al Estado, destruir al pueblo, destruir a los trabajadores. Sí, claro. Pero bueno, en razón de esa capacidad que tiene la industria, esta en la cual están ustedes, aceitera, agroindustrial, ustedes también tienen de los salarios más altos de los trabajadores. ¿Por qué? Tengo entendido que aplican el concepto de salario mínimo vital y móvil cuando discuten la paritaria. ¿Por qué no le explicamos a los que escuchan, primero, por qué ustedes tienen un salario alto, que no es solo porque esta gente tenga plata, porque hay muchísimos empresarios que tienen plata y no le pagan buenos salarios a los trabajadores, inclusive negrean. Techín, por ejemplo. Techín, por ejemplo, claro, exactamente. ¿Por qué se consigue? ¿Cuál es la diferencia de tener un sindicato combativo como el que vos representás o tener un sindicato que arregla con la patronal y le da la espalda a los trabajadores y a las trabajadoras? Eso es importante y que quiero que vos me comentes. ¿Y cuál es ese concepto del salario mínimo vital y móvil y de dónde lo sacaron? Para que sepa otros trabajadores y otras trabajadoras cómo se puede ganar mejor en la Argentina, ¿sí? Haciendo ciertas cosas. Mirá, siempre hubo un tema con respecto a los logros nuestros que creo que lo hacen más que nada, nos subestiman y dicen que nosotros cobramos esa plata porque trabajamos en empresas que lo pueden pagar, creo que para no pelearlo los demás. Es decir, parece que en ese sentido hay que un poco desmitificar ese dicho que vos podés ganar un buen sueldo con empresas que lo pueden pagar, porque hay muchas empresas que pueden pagar y no lo pagan. Yo entré a trabajar en el año 92, en pleno auge de la colocación de este tipo de empresas. Hasta ese momento no había tantas empresas y después empezaron, en 10 años se triplicó la cantidad de molienda que había, por lo menos en la zona donde soy yo, que yo trabajé en Dreyfus, en General Lago, al sur de Santa Fe, a unos 25 kilómetros de Rosario. Si bien esa empresa, nosotros
Y hasta el 2004 que nosotros empezamos a negociar lo que representa el salario verdadero, que es el salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 116 y la Constitución Nacional, en el 14 bis, en donde vos tenés que, el trabajador y trabajadora tiene que cobrar un sueldo que le garantice vivienda digna, alimentación adecuada, educación, salud, esparcimiento, vestimenta, previsión, transporte y vacaciones. Cada una... Dos palos mínimos. Escuchá, cada una de esas necesidades tiene un valor. Que en su momento lo calculaba el INDEC, lo calculó hasta el 94, 96, no me acuerdo bien, que Menem lo sacó y lo volvió a recuperar en la época de Cristina, y después se dejó de calcular. Pero hay una proyección con la inflación, con el índice de vida de cada ciudadano, que nosotros lo venimos haciendo, que lo hacen los compañeros del MATE, no sé si lo conocés, Sí, claro. los compañeros que está Sergio Arelovi como economista, y hay un grupo de economistas que lo viene calculando todos los años. Claro, sí. Al principio se lo habíamos pedido a Schwarzer, que estaba en el CESPA, en la Facultad de Economía de la UBA, y después lo siguió haciendo él. Entonces nosotros calculamos y pedimos eso. Ahora, antes de que nosotros pidamos esto, es más, te diría, antes de hacer huelga, que no, vos te acordás, en los 90 no habían sacado la posibilidad de negociar con el menemismo, es decir, habían congelado los salarios, supuestamente habían congelado los alimentos. No existía el Consejo de Salario. No estábamos debilitados, no hacíamos huelga. Bueno, toda la situación en que estábamos viviendo en ese momento, cuando nosotros empezamos a negociar en el 2004 este concepto, que sigue estando vigente y que todo el mundo tendría que decir, pues, a ver, si la CGT negocia el salario mínimo vital y móvil, habría que preguntarle, con 300.000 pesos que el gobierno por decreto le da, sinceramente, ¿qué pueden comprar los trabajadores? Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer huelga, que hicimos 25 días de huelga en el 2015, 22 días de huelga, por tiempo indeterminado habíamos hecho esas huelgas, 22 días de huelga en el 2020, 7 días de huelga el año pasado, no era una pelea solamente con las empresas, sino también fue una pelea con el gobierno. Bueno, ¿Hicieron huelga en el gobierno de Alberto? Hicimos huelga en el gobierno de Cristina, el gobierno de Alberto y en este gobierno. No, el gobierno de Macri también hicimos alguna, pero un día, dos, porque más allá de que no quieren a los trabajadores, tampoque quieren el conflicto. Más huelga al peronismo que a la derecha. Pero no nos quedaba otra. Es decir, primero se pone la empresa. Quiere decir que las huelgas, los trabajadores, los sindicatos, no las hacemos en función del gobierno que está. No debería ser en función al gobierno afín. Uno no puede decir, bueno, hoy hago huelga porque estoy en contra y mañana no la hago porque somos afines, lo llevamos a la presidencia, no le vamos a hacer huelga. Se le hacía a Perón también. Ustedes son de la CGT, ¿no? Sí, pertenecemos a la CGT. No, porque hay algunos dirigentes de la CGT, malos que conducen, que no piensan igual que lo que vos decís. No, pero termino con el tema del salario. Es decir, como cobran esas empresas, las grandes empresas como Bunge, Cargill, Dreyfus, Viterra. Todas multinacionales. También la cobran empresas que están en el interior del país. Tatanoni, en Bombal, que son 60, 70 trabajadores. Están los compañeros del Colibrí, que es una empresa de 20 trabajadores en Esperanza, en Frank. Hay una empresa que se llama Sánchez y Sánchez, son 13 trabajadores y también cobran el mismo trabajo y no tienen la exportación, no tienen el río, no tienen los puertos y lo cobran igual. ¿Qué es lo que decimos nosotros? El salario no lo fijan lo que dice el mercado, sino las necesidades que tienen los trabajadores. Bueno, puede tener un trabajador de primera y un trabajador de segunda, de acuerdo a quién lo pueda pagar. Y lo otro es decir, bueno, ¿qué implica tener un salario acorde a las necesidades y que los empresarios ganen menos? Incluso los supermercadistas, ¿me entendés? ¿Y por qué no lo podrían pagar? ¿Cuánto sería eso? Más o menos. Y hoy el salario que tiene un aceitero es de 1.875 pesos, 1.875.000 pesos. O sea, corren los números que ya... Sí, claro. Un millón, claro, me parece una barbaridad. 1.875.000 el de peón, el que limpia
el que barre, el que recién entra, el que no tiene ningún tipo adicional. ¿Y el promedio en aceitero? Y la mayoría de los aceiteros están en categoría más elevada, con adicionales de turno, adicionales están arriba de los 2 millones. Te estoy hablando aquellos que no tienen posibilidad de hacer hora extra, el que tienen posibilidad, hay sectores que en la campaña hacen muchísimas horas extras y ganan una cifra bastante elevada. La campaña es cuando se hace la cosecha. Claro, son 7, 8 meses que trabaja, que entra el cereal y está al máximo de la producción. Pero bueno, es decir, O sea yo que creo luchando se puede alcanzar un salario sí, digno. si no hubiésemos luchado, no hubiésemos conseguido Pero nada. claro, no tengo ninguna duda. Eso fue así. O sea, éramos trabajadores pobres, yo fui trabajador pobre durante 12 años, que tenía que vivir adentro, haciendo hora extra para poder sobrevivir afuera. Esa era la realidad de los trabajadores en esa época. Bueno, después vino un cambio, en el 2002 Duhalde liberó las paritarias. En ese momento la federación no conseguía absolutamente nada porque no tenía fuerza. Incluso nosotros teniendo un salario de pobre, cobrábamos el triple de lo que era el básico nacional. Claro. Entonces, cuando la federación no pudo lograr nada, dijimos, bueno, listo, nos desprendemos. Ellos mismos dijeron, ustedes negocien por empresa, que nosotros teníamos las empresas más grandes. Y bueno, durante 4 años, 5 años no nos dieron la palabra en los congresos para contar cómo habíamos hecho. Que nosotros queríamos decirle que habíamos hecho huelga. La burocracia no quería saber nada. Cuando nos dieron la posibilidad, el otro año fuimos comisión directiva de la federación. Y conseguimos, en el 2009 te hablo, en el 2010 Eso conseguimos el salario mínimo vital y móvil en todo el país. Eso también pasa en el sindicalismo, ¿no? Hay dirigentes que no dejan hablar o obturan la posibilidad de la participación de algunos delegados o de muchos delegados y delegadas que son Lo más importante combativos, de todo que esto, son más lúcidos, más claros. yo creo que no hay que guardarse nada, porque algunos creen de que nosotros lo decimos por fanfarronear el salario. Nosotros decimos para que todos lo peleen, que todos lo discutan. De hecho, hay gremios como el SUTEF de Ushuaia que lo está peleando, el salario mínimo vital y móvil. Hay otro que ya ATE empezó a hablar del salario mínimo vital y móvil. Hay organizaciones que no son de las federaciones que también están hablando del salario mínimo vital y móvil. Parece que ese es el camino. Ahora, si vos detrás de un reclamo, detrás de un programa que podamos hacer en conjunto con las demás organizaciones, no pensamos en la huelga, ¿y qué sentido tiene? Es decir, más en estos momentos donde hay un gobierno minado de empresarios y, a ver, yo nunca no tuve la responsabilidad de gobernar un país, de ser presidente de un país o gobernador o político, pero sé lo que le duele a los empresarios. A los empresarios les duele que vos le paré. No un día de paro, porque el día de paro que hace la CGT de vez en cuando le da la razón a aquellos que dicen que con la huelga no se consigue, con un día de huelga. Pero que hagan un plan de lucha o un paro por tiempo indeterminado y vamos a ver si no se sientan a discutir las necesidades que tienen los trabajadores y trabajadoras. Totalmente. El concepto del salario mínimo también sale de un presidente de Estados Unidos, no sé si era Roosevelt, ¿no? Que planteó que había que pagar todos esos rubros, esos ítems que vos mencionaste, salud, educación, que el salario debía garantizar eso, lo planteó y se lo planteó vos lo sabés, a los empresarios, a los comerciantes, sí. Y le dijo, y el que no esté de acuerdo en pagar eso, se va de acá. Lo echaba del país. O lo pagaban o lo pagaban. Ahí, bueno, digo, para que no piensen que esto es una cosa, como dice el presidente que tenemos, que nos da vergüenza, que es cosa de zurdo, ¿no? Hasta el presidente de Estados Unidos planteó el tema. Y por eso está en el 14 bis de la Constitución, en la Ley de Contrato de Trabajo. Pero bueno, la verdad que es bueno saber que hay un sindicato en la Argentina y que lo cobra, que lo defiende, que lo plantea en su paritaria, como aceitero, y hay otros sindicatos como ATE, como SUTEF de Tierra del Fuego. Sería bueno que las centrales sindicales lo tomen, ¿no? Tanto las dos CTA como la CGT, y lo planteen como la reivindicación más importante, para no andar sin ir al Consejo de Salario a pedir 50% de aumento, ponerle el porcentaje y no ponerle el detalle que vos mencionaste, es un error. Tienen que ir a discutir al Consejo del Salario en esos términos. Más allá que el gobierno paga otra cosa.
A ver, yo creo que la discusión salarial tiene que ser la que realmente un trabajador necesita para vivir dignamente. Claro. Después hay que poner los papeles sobre la mesa, porque es el cuento de la lástima de que no lo pueden pagar. Es decir, nadie pone los balances sobre la mesa, que eso corresponde en una negociación de paritaria. O qué sé yo. Que no lo pueden pagar. A ver, yo creo que ellos quieren tildarnos de comunistas porque son unos inoperantes. Absolutamente. ¿Me entendés? O sea, no pueden resolver la situación, entonces te descalifican diciéndote que somos extremistas. Es decir, porque luchamos por una vida digna. O que somos ladrones. Decían, Burócratas, decía el gobernador de Santa Fe, que tiene el 90% de la molienda, y nosotros le exigíamos que intervenga en el caso de Vicentín, que son unos estafadores. Claro. Sí. Dice, o sea, nos dicen que somos ladrones nosotros, pero nadie dice que Vicentín le debe 450 millones de dólares al Estado, y más todo lo que le debe al resto, que es 1.800 millones de dólares, lo que le debe a los proveedores. Y sin embargo, él decía que es tener un Estado comunista para intervenir Vicentín. Y nosotros lo que queríamos es que intervenga para que no despidan a la gente. No le queden 2.000 trabajadores más de lo que ya le vienen quedando afuera en la calle, fuera del sistema, a Santa Fe. Y sin embargo no lo entienden, porque son inoperantes. No, porque, no lo quieren entender. No lo quieren entender. Sí lo entiende. Hay muchos que no lo entienden. Yo Sí. entiendo lo que vos planteás, que no le interesa, porque el gobernador de Puyaro, de Santa Fe, habla siempre de los empresarios, de lo del campo, de la agroindustria, y nunca habla de los trabajadores. La mayoría de las cosas la banca. La mayoría de los gobernadores, excepto Axel Kicillof, la mayoría de los gobernadores le vota todo. No, bueno, el de Tierra del Fuego no, pero son muy pocos, contados con una mano. Sí. Mano. Pero bueno, otra cosa, Dani, te quiero preguntar. Vos vivís en la zona de Rosario, ¿no? Vivo a 40 kilómetros, 40. en un pueblo, Pavón se llama. ¿Y te gusta pescar a vos? Sí, me gusta ir a la isla. ¿Te gusta más? Me gusta ir a comer un asado a la isla, con amigos, aceitero. ¿Y no pescan? Si es posible. Los amigos no. Llevamos las cañas nomás, pero la paseamos, ¿no? Sí. Muy raro que lo más lindo que lo que rodea. No, comer un asado, charlar un rato. Y tirar la caña, claro, que quede ahí. Sí, queda. ¿Y qué come? ¿Pescado o carne? No, carne, llevamos asado, sí. ¿No come pescado allá en esa zona? No, qué raro. No, porque si tendríamos que comer lo que pescamos, no comeríamos. se cagan de hambre. Me imagino. Claro, llevan buen vermú y todo eso, ¿no? Y la pasamos bien, la verdad que aparte hablamos de la situación de ahí de los trabajadores, ¿viste? Generalmente son dirigentes sindicales, que son delegados, que son amigos familiares, ¿no? Que nos vamos de vacaciones juntos, son amigos de muchos años, ¿viste? Y eso a mí me sirvió de mucho para seguir estando acá. Vos sabés lo que es estar en Buenos Aires, lejos de la familia, lejos de los amigos. Y a mí esa situación a mí me llevó a estar muy firme en todo lo que siento, ¿no? Es decir, yo tengo un sentimiento hacia los trabajadores muy grande que por ahí la gente no sabe, confía en mí, pero no sabe lo que me pasa internamente. Yo decía, la vez pasada le comentaba a uno que uno empieza a tener conciencia de clase cuando entiende que el capitalismo desprecia a nuestra familia, a nuestros hijos, que no le interesa que vayan a la escuela, que se puedan alimentar, que vayan de vacaciones. Y cuando vos entendiste eso, vos decís, bueno, listo, te sabés con quién te enfrentás y sabés que vos tenés que aguantar hasta donde la gente te diga, bueno, ya está, basta, no siga peleando. Y esa es la pelea que uno da a veces, incluso individualmente, como me pasó en el 2015 que hicimos 25 de huelga. Imagínate el apriete que había en la soledad, pero yo estaba convencido de que los trabajadores y trabajadoras me iban a respaldar, incluso el resto de la comisión directiva. Que por eso sigo, ¿no? Si no, ya me hubiese ido a trabajar. Pero vos tenés ese cable a tierra, ¿no? Venís acá a Buenos Aires, desarraigado de tu localidad, de tus orígenes. Sí, y venís acá por el tema de la federación, estás 3, 4 días, pero sabés que vas a volver allá. Sí, y vas a ir a la isla. Y vas a ir los grupos de peñas, ¿sí? De gente que tal vez no son de la fábrica y que me he hecho amigo, que me han hecho amigos otros compañeros aceiteros, o incluso, viste que ahora se estila volverte a juntar con lo de la secundaria. Sí, claro. Hacé de cuenta que estaba en el pupitre cuando tenía 14 años con ellos, viste, porque habla de esas cosas. Claro. Y la verdad que eso me desenchufa un poco eso es buenísimo. A mí la presión. Me pasa eso, me imagino que a vos, que tenés mucha más responsabilidad que yo en este momento, pero
Me pasaba cuando era secretario general de la CTA, me pasa ahora todavía, en menor medida porque ahora no estoy tan ocupado como estaba cuando era secretario general de la CTA, pero yo me veía envuelto en conflictos, en quilombo todo el tiempo, o viajando por el tema de la CTA, me agotaba, porque bueno, fueron muchos años, ¿no? Pero siempre pensaba que, bueno, el viernes me iba para Junín, el viernes me iba a mi casa. Claro. Y llegaba a mi casa con mi familia, y veía a mis hijos, y está la laguna de Junín, y están mis amigos de la infancia, y me encontraba. Y esas cosas, ¿no? Ayudan a ser más llevadera la semana difícil que uno tiene en la actividad cotidiana en Buenos Aires. Sí, esta ciudad es la ciudad de la furia, ¿verdad? Lo que decía Cerati, ¿no? Sí. Sí, no, yo me río mucho con esa gente. Y acá también tengo amistades, tengo gente que me hace bien, me hace llevadera la semana. Pero allá vos, incluso en muchos lugares vos no hablás de sindicalismo, no hablás de política, porque hablan de otra cosa. Entonces yo no voy a ir allá a decirle que vamos a hablar del gobierno, vamos a hablar de la situación sindical, pero saben de mi actividad y creo que también incluso por ahí hacen cosas para que yo no me sienta hostigado, ¿viste? Que está bueno. Vos cuando vas afuera, y más en la zona donde vivo yo, hay mucha gente que por ahí piensa como este gobierno, que piensa hace mucho. Este gobierno lo único que vino a hacer es agrupar a ese grupo que si bien es minúsculo, por ahí son más jetones de aquellos que nosotros, que venimos haciendo las cosas bien, en su momento nos salimos a gritar más fuerte, ¿me entendés? Porque yo me siento responsable también, no culpable. Los culpables son los que gobernaron anteriormente de este gobierno. Pero sí me siento responsable de no haber gritado tal vez mucho más fuerte de lo que debía para hacerme escuchar. Si este tipo no ganó haciendo teatro, yendo a los canales, siendo un desprolijo, haciendo barbaridades, quedando en ridículo, y hoy está gobernando. Está gobernando donde hay muchos jubilados que la están pasando mal, donde los discapacitados la están pasando mal, donde los trabajadores la están pasando mal. No puede ser que seamos punta de lanza, los jubilados, punta de lanza del movimiento obrero, con lo fuerte que es el movimiento obrero en Argentina. Ahí la última pregunta, me quedan 2 minutos. Dos preguntas en una. Bueno, ¿qué pensás? ¿Cómo salimos de este atolladero? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo derrotamos a Milei y todos sus secuaces, que son estafadores, que son violentos, que son todo esto que acabas de mencionar? ¿Cómo lo derrotamos? Y por otro lado, bueno, ¿cómo ves el rol de la CGT en todo esto? Mirá, te contesto lo más fácil que es el rol de la CGT para esta situación. Yo creo que no podemos seguir esperando a la CGT. De hecho, nuestra organización nunca la esperó, de que puedan hacer un paro por la situación que estábamos atravesando los trabajadores de hace mucho tiempo. La CGT hoy está en una función muy pasiva, que yo no estoy para nada de acuerdo, siempre fui un crítico, que incluso había compañeros o dirigentes que me decían, pero vos le das lugar no le doy lugar a nada, porque si a mí me critican, yo lo único que puedo hacer es trabajar para que o dejen de criticarme o que la otra parte me vea que yo estoy trabajando y que estoy haciendo las cosas bien. Bueno, esto no hicieron nada, absolutamente nada. Creo que lo otro es mucho más fácil. Parecería que se nos está haciendo difícil, porque evidentemente tenemos por ahí pensamientos distintos. Algunos piensan de que tenemos que estar detrás de un partido. Yo no estoy para nada de acuerdo de eso. Yo creo de que nosotros tenemos que llegarle a la gente. Creo que el hecho de que la dirigencia en general se haya alejado de los trabajadores y trabajadoras, y bueno, vos perdés el termómetro, ¿me entendés? Cuando vos estás en contacto, que vas a una asamblea porque te invitan los sindicatos, porque vos le decís, che, quiero ir a hablar con los trabajadores, vamos a hacer una charla de capacitación en Santiago del Estero, pero llévame a alguna fábrica para poder charlar con ellos, o en Tancacha, Córdoba, bueno, en Rosario ni hablar, que soy de ahí. Pero me parece que falta eso, es llegarle a los trabajadores para ganar esa batalla cultural que no la podemos dar en los medios, porque tenemos muy pocos micrófonos. No hay tantos micrófonos. Entonces, me parece que esa es la posibilidad. Y la otra es que creo que se está haciendo con varios gremios, con gremios del transporte, que se estaban empezando a juntar, y en algún momento va a salir, porque la semilla está plantada hace muchos años.
y no nos mataron a todos, ¿me entendés? Entonces, nosotros somos una generación nueva, que somos hijos de esa generación, que nos dejó todo. Nos dejó un montón de herramientas para poder enfrentar no solamente al capitalismo, sino ahora también a un gobierno. Entonces, me parece que tenemos que desempolvar esa herramienta que nos han dejado los que están desaparecidos, los que estuvieron presos, los que se murieron a través de la lucha, los perseguidos. Bueno, hay que desempolvar esa herramienta y utilizarlas, si todavía las tenemos. Y hay que seguir luchando para que no nos sigan sacando. Excelente. Bueno, Dani, la verdad que un gusto haber charlado contigo. Espero que te haya gustado la entrevista. Me sorprendiste. Es así. Me sorprendiste este rol. Me dice, ¿qué hace de periodista ahora? No. Entrevistador no le voy a faltar respeto a los grandes periodistas. No a muchos de los que tenemos ahora que son, como dice. Lo que pasa es que vos conocés el paño y me va a preguntar cosas que sabés que necesita los trabajadores escuchar, claro, ¿viste? sí, a los empresarios no les interesa, pero a nosotros tampoco nos interesa. Un poquito que más de ellos criterio entiendan. político va a ser. Tengo alguna experiencia como para utilizar criterio político para la nota. Pero bueno, también es fundamental el invitado que tenga. Así que bueno, un honor de haberte tenido acá. Gracias por invitarme. Y bueno, seguimos el jueves que viene con una próxima nota. Probablemente sea a una compañera, a una mujer, dirigenta sindical, que también las hay y cada vez más dentro del sindicalismo. Para desmitificar esto de que todos los sindicatos son conducidos por hombres, no solo los docentes tienen mujeres. Probablemente tengamos la visita de la compañera secretaria general del Sindicato de Peajes el jueves próximo. Bueno, nos vemos pronto.